El Señor tu Dios hará surgir un profeta de entre ustedes. Moisés hace este anuncio a los israelitas que después de 40 años en el desierto están por entrar en la tierra prometida. Palabras que marcarán profundamente toda la historia del pueblo de Israel, hasta la venida de Jesús, aquel que cumplirá a plenitud esa promesa. Moisés define la figura y la función oficial de un profeta en medio del pueblo como hombre elegido por el Señor, hombre de Dios, siervo de Dios, para una misión precisa. Pondré mis palabras en su boca y él dirá lo que yo le ordene. Dios pone sus palabras en la mente, corazón y boca del profeta para que las comunique fielmente al pueblo, sea su portavoz, pero también que ponga su vida a disposición del Señor. Los profetas así se vuelven la conciencia del pueblo de Israel, la voz que apremia a perseverar en la fe en el Dios verdadero y a cumplir con fidelidad la alianza. Y lo hacen con una palabra siempre oportuna que ilumina, que corrige, que anima y también alguna vez fustiga según las diversas circunstancias. Y un tema central de la predicación de los profetas fue la de avivar la esperanza de Israel con la venida justamente del Mesías, el enviado de Dios con la misión de liberar de la esclavitud del mal y del pecado, instaurar la nueva y definitiva alianza y traer la salvación. Y en el cumplimiento de su misión, los profetas se metieron en la vida del pueblo, denunciando con valentía las injusticias e idolatrías de los poderes políticos, militares, económicos y religiosos que se oponían al señorío de Dios. Todos los profetas se caracterizaron por su total libertad frente a esos poderes, por su capacidad de discernimiento, su palabra penetrante y su fuerte carisma personal. Pero Jesús será el profeta por excelencia que cumple a plenitud esa promesa. Y Jesús no solo es el portavoz de Dios, sino que Jesús es la misma palabra de Dios hecha carne, la palabra definitiva en la que se revela y se realiza el proyecto salvífico de Dios por toda la humanidad. Y una significativa muestra de esta misión profética de Jesús la tenemos en el Evangelio que acabamos de escuchar. Jesús entró en Cafarnaúm y cuando llegó el sábado fue a la sinagoga y comenzó a enseñar, la sinagoga que es la casa de oración del pueblo. Todos estaban asombrados de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad, una palabra de autoridad, y no como los escribas que solo interpretaban la Biblia. La gente se sorprende porque Jesús predica y enseña como un maestro con autoridad y lleno de sabiduría. Una nueva doctrina enseñada con autoridad, nueva doctrina. ¿Y cuál es esta gran novedad? Es el amor, la única fuerza que vence al egoísmo y al mal y capacita a entregar la vida por el reino de Dios. Jesús fascina y atrae con el testimonio del amor y la coherencia entre su manera de ser, de predicar y de actuar como profeta en total comunión con el Padre. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo. El espíritu inmundo es el maligno que domina y esclaviza a ese hombre y que sin embargo reconoce en Jesús el único que lo puede vencer.
yo sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús es exactamente la fuerza opuesta del espíritu maligno, es el Santo, y como tal se confronta directamente, se le confronta al maligno: cállate y sal de ese hombre. Y el espíritu impuro salió de ese hombre. La palabra de Jesús a favor del poseído tiene poder, y el maligno lo deja, manifestando así que predica y actúa como el profeta con poder de liberar al ser humano de todo mal y del pecado. Jesús así renueva, recrea a la humanidad como una nueva creación, como si fuera un nuevo inicio del mundo, y con una eficacia única: sana, perdona, erradica el mal en sus raíces y abre las puertas al reino de Dios. La palabra de Jesús entonces es la palabra definitiva de Dios. No va a haber otra revelación a la que hay que prestar total atención, acogerla y hacerla vida. Para eso necesitamos, pero, hacer silencio en nuestro interior, en nuestro corazón, en la mente. No dejar espacio a superficialidades y distracciones, menos aún dar cabida a falsos profetas y charlatanes que, movidos por intereses oscuros, prometen prodigios baratos o pregonan calamidades e infaustos acontecimientos como si el fin de los tiempos estuviese inminente. Y San Pablo, en la carta a los cristianos de Corinto, nos exhorta a acoger con gozo y disponibilidad la palabra del Señor, que quiere nuestro bien y que nos anima a poner nuestra vida en manos de Dios. Les he dicho estas cosas para el bien de ustedes, palabras para nuestro bien, para que hagan lo más convenientes y se entreguen totalmente al Señor. Entregarnos totalmente al Señor es entregarnos a su palabra, ser también nosotros profetas, convertirnos en mensajeros y portavoces de Dios para los demás. Es la novedad traída por Jesús. En el bautismo por el Espíritu Santo, todos los cristianos somos hechos partícipes de su misma misión, el anuncio del Evangelio, cada cual de acuerdo al carisma que Dios le ha dado. Anunciar el Evangelio de la vida, pero también denunciar lo que en este mundo se opone a la instauración del reino de Dios, que es el reino de vida, de justicia, de libertad, de amor y de paz. Es una misión que tenemos que realizar con humildad y respeto, porque la palabra no es nuestra, es de Dios, y hay que transmitirla con total fidelidad. Una palabra que, como en los profetas del Antiguo Testamento, tiene que hacerse vida, parte de nuestro modo de ser, de pensar, de amar y actuar, para testimoniar con nuestra vida la alegría del Evangelio en todos los ámbitos en que nos movemos y actuamos, dispuesto, si fuera necesario, a sufrir por la palabra de Dios, como tuvieron que padecer tantos profetas. Y justamente ayer hemos conocido con gran alegría la noticia de que el Papa Francisco ha aprobado la canonización de la beata Nazaria Ignacia March. Solo ahora falta la fecha y el lugar para que sea elevada a los altares como santa. Es la primera santa boliviana, fundadora de las misioneras cruzadas de la Iglesia. Aquí las tenemos en el Colegio María Goretti y en otro centro que acoge también a madres, niñas, adolescentes. Una mujer profeta en su tiempo que bajó a la calle y permaneció en la plaza de la historia de nuestro país. Son sus palabras: bajar a la calle y permanecer en la plaza de la historia para encontrar a los más pobres entre los pobres,
Abrió casas de acogida para niños huérfanos, organizó la olla de los pobres, sirvió a los mineros, desempleados y migrantes, impulsó el primer sindicato femenino de Bolivia, buscando eliminar las causas de la pobreza y exclusión. Es una gracia de Dios para nuestra Iglesia y para nuestro país, que nos mueve a todos a comprometernos a ser profetas y entregar nuestra vida por el Evangelio. Siguiendo su ejemplo, después de la comunión tendremos una segunda colecta en ayuda a los hermanos víctimas de las inundaciones de las semanas anteriores, que pero siguen sufriendo las graves consecuencias. Nuestra generosidad es un signo concreto de solidaridad que aliviará su dura situación y les animará en la esperanza de contar con una condición de vida digna de todo hijo de Dios. Hagámoslo con alegría. Amén.